entonces la salida al mar se va a derribar las puertas de San José, se van a derribar las puertas del muelle, se va a derribar un tramo de esta muralla, de esta baluarte, se derriba para dar salida. Hubo una discusión grande de si hacerlo por arriba o abajo. Al final sí, se decidió horadar la muralla por debajo y hacer el acceso por debajo. Entonces, al hacer esta calle, hacer la hondonada, van a quedar unos cuantos solares libres. ¿Quieres sombrero? Y esos solares libres, uno de esos solares se va a aprovechar para hacer el edificio con muchas de las piedras que salen del ritmo de la muralla. Porque tenéis que pensar que prácticamente todas las casas de Cartagena que se hacen a partir de 1900, todas, prácticamente, los cimientos son piedras de la muralla. Y cuando vayáis por Cartagena, fijaros en la parte baja de los edificios y veréis que todos son piedras de la muralla. ¿Por qué? Ya que sacaron ingentes miles de toneladas de metros cúbicos de piedras de azabaile, la mayoría de ellas, y esas se reaprovechan, bueno, se venden, en realidad se venden, y no sé, la mayoría de los edificios están hechos con bueno, entonces hay una placeta que se llamaba de San Leandro, donde estamos. Aquí estaba el cuartel del Duque, por tanto se abre esta calle como continuación de la calle de la Caridad. Ahora se produce y una portada espléndida con el escudo en el concepto de los maestros que lo hicieron, de Alpera y de Muñoz, que fue Enrique, que fue Pablo de Alpera. De Alpera fue el gran promotor de la Casa del Niño y Martínez Muñoz fue el promotor de estas. Bien, pero en el concepto de los dos, esto es un palacio escolar, o sea, esto no es una escuela al uso, porque los edificios de escuela son absolutamente funcionales, claro. Clases, no tiene ninguna belleza estética. Este edificio lo primero que llama la atención es la portada, que no tiene ninguna función didáctica, porque tiene una función social. Y la primera entrada en un palacio de niños, lo primero que se ve como palacio es la portada. La portada, fijaros, que es espléndida por el concepto, no porque sea útil pedagógicamente a los niños, sino es útil socialmente. La relevancia del edificio que se quiere hacer siempre está en las portadas. Y la portada rompe lo que son las dos alas, se eleva bastante más y aparece un edificio en continuo con 3 plantas, luego el escudo que remata la fachada. Es una pena que esté incrustado en un entorno tan estrecho y no se pueda ver la portada. La mayoría de la gente que pasa por aquí no mira para arriba. Es lo que pasa también, y yo lo digo siempre, con la Iglesia de la Caridad. La Iglesia de la Caridad es una pena que el edificio de frente no esté derruido, sea una plaza, para admirar la portada de la iglesia y admirar la cúpula. Porque la gente que pasa por allí no mira. No se aprecia, no se puede. Y entonces la esplendidez de nuestro ayuntamiento, entre otras causas, es, como está exento por todos lados, podemos rodearlo y si es precioso ya, es espléndido porque se puede admirar. Sin embargo, esta fachada, vuelvo a repetir, la mayoría de la gente no mira para arriba y no aprecia el sentido que tiene. Y el sentido, vuelvo a repetir, es el concepto de que los niños se merecen un palacio igual que los reyes. Y ese sentido lo vais a ver también en las escaleras. Las 2 escaleras por las que vamos a subir arriba son escaleras como las del ayuntamiento, escaleras que se llaman imperiales, porque cuando uno va a poner el pie se abre y te dan acceso hacia arriba, hacia las aulas. ¿De acuerdo? Antes de entrar en el tema de las graduadas, permitidme que os haga una reflexión sobre la situación de la infancia a finales del siglo XIX. Es importante porque es el caldo de cultivo donde Enrique Martínez Muñoz y Alpera, Félix Martí Alpera, que son los maestros que hicieron esto, vieron y estudiaron
y decidieron hacer este edificio y la Casa del Niño. La primera referencia a la infancia en general que os hago es la de 1878, que es cuando por primera vez en España, acordaros del año 1878, se da la primera ley de trabajos peligrosos de niños. ¿Qué significa eso? Y es muy triste lo que voy a deciros, pero en todas las minas de la Revolución Industrial Inglesa y en nuestras minas de la Unión, se usaban a los niños para meterse en los pozos más profundos y en los túneles más estrechos. Con lo cual, todos los niños que entraban allí o salían maldados o con una esperanza de vida ínfima, porque se explotaban para sacar de la beta, de la ganga, sacar el mineral. Eso era habitual en toda Europa en la época y nosotros no éramos una excepción. Por tanto, hacia 1878 esta ley se da para evitar la mortalidad, la explotación, el abandono y teóricamente la mendicidad. Y en 1904 es la primera ley de protección a la infancia para mejorar ya un paso más la salud física y moral. Hasta entonces, cualquier cosa que se hace a los niños, todo el mundo la ve normal. Digo, normal. Bien, la situación era tremenda y la primera ciudad que toma decisiones fue Madrid. En 1876 se crea el primer hospital para niños, el Hospital del Niño Jesús de Madrid, que algunos a lo mejor lo conocéis. Fue el primer hospital para niños exclusivamente. Y entonces nace la asistencia social a niños, reflejada en las gotas de leche, las cantinas, y nace la carrera de puericultura. Y nace lo que se llamaba en la época actividades circunculturales o circunescolares, paseos escolares, educación física y las colonias. Os voy a leer un trozo que es el que a mí me revuelve un poco el estómago cuando lo leo, de Puig Campillo, de 1917. Con esto termino la introducción. Cuando en la calle veo a tantos niños descalzos, hambrientos y haraposos, y a veces perseguidos y hasta golpeados, porque exhiben la maldad de sus tutores, los gobernantes, y la ruindad de los acomodados, siento una inmensa pena, quizá mayor que la producida por esas cajitas blancas que entre mustias flores se llevan la alegría de los hogares. Y estamos hablando de 1917. Y Puig Campillo es una persona a la que podemos fiar. Bien, en el entorno de 1900, ya os he hablado antes un poco de la Milagrosa. Cartagena tiene unos 100.000 habitantes, tiene un considerable desarrollo industrial, comercial, y está sufriendo una grave crisis. Pero al mismo tiempo, eso en el entorno de 1900. Un poco antes, estamos en una Cartagena espléndida, la Cartagena del modernismo. En este momento, antes de pasar el siglo, es el momento de mayor esplendor. Estamos vendiendo, les he dicho antes, toda la producción minera a ingleses, alemanes y belgas, franceses. Multitud de barcos salen cargados de mineral. No somos desarrollados, es decir, no procesamos el material y como una colonia que somos, exportamos materias primas, no exportamos industrialización y por tanto Cartagena en este momento, por desgracia, no se industrializa. Mandamos el mineral, pero no lo transformamos. Se transforma en los países del este. En este momento es cuando se decide tirar las murallas, se decide hacer el ensanche, del que no voy a hablar, pero lo tenía preparado para hablar de la Casa del Niño, porque el ensanche es lo que ocupa un baluarte, el baluarte de poniente de las murallas, solar, y todo el planeamiento y ensanche de la ciudad se hace en este momento y por tanto la Casa del Niño es el otro símbolo, junto con las graduadas, del esfuerzo que ha hecho esta ciudad por sus niños. Muy importante. Me salto muchas cosas y os voy a decir, primero,
La primera escuela pública de que tengo referencia en Cartagena es de 1768, cuando se expulsan los jesuitas. Sabéis que el estudio de los jesuitas estaba en la plaza de San Sebastián, en lo que ahora seguramente es una tienda de chuchis, en la plaza de San Sebastián. Ahí, toda esa zona, estaba el colegio o el estudio de los jesuitas, y cuando son expulsados en 1768 tras la revuelta de Esquilache y acusados de regalismo, tienen que salir, y la mayoría de los jesuitas salen desde el puerto de Cartagena a ninguna parte, porque era tan importante que nadie los quería. Hasta el Papa, cuando llegan a Roma en el barco lo llevaba y dice: no, estos señores no los conozco, llévenselos a otro lado. Y descargaron a todos los jesuitas, muchos muy bien preparados, sabios y doctores, los descargaron en la isla de Cerdeña, y ahí se pudrieron y se murieron, para desgracia y vergüenza de todos los gobernantes de la época, sobre todo los culturales. Bien, el edificio que dejaron como estudio, el ayuntamiento, es la primera vez que contrata a un maestro de leer, a un maestro de escribir y a un maestro de latinidad. Hace un concurso y pone a 3 maestros, y el Estado los controla mediante una asociación que se llama la Hermandad de San Casiano, que eran un poco como los inspectores de los maestros de la época. Esta institución es de Madrid, controla los colegios públicos de Madrid, de la Corte, y es la que se hace cargo un poco del control de las escuelas, las primeras colegios públicos mantenidos con fondos públicos del ayuntamiento. El edificio duró muy poco porque el edificio se estropeó, estaba muy viejo, ya cuando lo tenían los jesuitas lo hicieron ilegalmente, sobre todo la iglesia, y tenía muchos problemas de la construcción, y por tanto duró poco. Y nos olvidamos de las escuelas públicas hasta la guerra. Hablo otro canal de información. Hablamos de escuelas públicas. ¿Por qué nace la educación pública y gratuita? ¿Qué explica este edificio y todas las escuelas en las que muchos hemos pasado nuestras vidas? Pues nace como una necesidad de la revolución industrial. No nace como una generosidad de los ayuntamientos ni de los poderes públicos. Nace como una necesidad de los empresarios. Imaginaos, 1700 y pico, la revolución industrial está en marcha en Inglaterra, y cuando llegan los trabajadores, que son incultos, que no saben ni leer ni escribir, el empresario tiene que dedicar a alguien que enseñe a toda la gente a firmar un contrato, a leer cómo funcionan las máquinas. Estamos hablando de las primeras fábricas, y a interpretar todos los carteles que hay por la fábrica. Entonces eso para el empresario era una ruina. El tener a gente que no podía leer nada, ni darle nada escrito, ni interpretar lo que se le decía, era una verdadera ruina. Y por tanto el empresario va a ser la clase empresarial de la época, o los empresarios de la época, los inversores, como queráis llamarle, va a ser los que primero van a decidir que lo que primero hay que enseñar al que entre a trabajar es a leer y a escribir, porque si no, no puede hacer nada. Por tanto, la educación no es un regalo, sino que nace como una necesidad de la sociedad industrial. Pero los franceses, que eran muy pillos y muy listos, eso que nace como una necesidad de la industria, enseguida lo transforman en un derecho humano. Y ya la Declaración de Derechos Humanos de la Revolución Francesa se incorpora como un derecho social, un derecho humano. Pero el origen, porque hasta este momento sí que había escuelas conventuales, monacales, privadas, de La Salle, de maristas, de franciscanos, pero todas estas escuelas nacen con el concepto asistencial. Repito, asistencial y proselitista. Nace para acoger a los niños desvalidos y desde ahí inculcarles los principios del catolicismo, de la religión. No nacen como un servicio público. Es importante que diferenciemos los dos conceptos. Y por tanto, claro que había escuelas. Claro, todas las instituciones, pero las que más conozco, como sabéis, son las de La Salle, y desde luego
claro que nacen, pero no nacen con un criterio público, sino asistencial y proselitista. En España, y avanzo, la primera vez que se habla de escuelas públicas es en la Constitución de 1812, donde se dice que cada pueblo de la monarquía hispánica deberá tener una escuela. Y no hace mucho más referencias al tema, porque era insólito en esa época que se hiciera alguna escuela de este tipo. Ni se había hecho, ni se entendía que debería hacerse. Por tanto, las escuelas graduadas nacen como una derivación de la Constitución del 12, que recoge los derechos franceses de la Revolución Francesa. A partir de aquí, la historia de España del 19 es un desastre. Porque en vez de hacer lo que toda Europa hace, que es crecer económicamente, que es regularizar las escuelas públicas y organizar un sistema educativo público de calidad, lo que vamos a ver nosotros es a darnos leña, carlistas, contra isabelinos, revolucionarios, etc. Y nos pasamos todo el siglo XIX en guerras civiles, en levantamientos militares, mientras que se hacía en Europa escuelas públicas. Todas las mañanas se cantaba el himno del país, se juraba la bandera. Una de las razones por las que España no somos un país tan uniforme como Alemania, como Francia, es esta. Fijaros que Alemania como Estado nace, y como Italia nace a finales del siglo XIX. Sin embargo, están mucho más cohesionados que nosotros. ¿Por qué? Porque tenían escuelas públicas en que todos los ciudadanos se formaban con la misma ideología, servían a la misma bandera, izaban, arriaban todos los días y cantaban los mismos himnos y enseñaban con los mismos libros. Nosotros durante el siglo XIX no hicimos eso. Y hasta la mitad del siglo XX tampoco. Por tanto, tenemos un déficit, digamos, de formación nacional. Entre comillas, lo de formación nacional porque nos suena muy mal. Pero es así. Históricamente es así. Entonces empiezan a darse diversas legislaciones de escuelas públicas. No voy a entrar en ello, pero la más importante, la que conocéis vosotros, es la de 1850. El artículo 366 de la Constitución del 12 decía: en todos los pueblos de la monarquía se establecerán escuelas de primeras letras en las que se enseñarán a los niños a leer, a escribir y a contar. Catecismo de la religión católica, que comprenderá también una breve exposición de las obligaciones civiles. Las obligaciones civiles, pensad que todavía estamos discutiendo si tiene que haber en el currículum algo de derechos ciudadanos, cómo era esto que puso Zapatero y que el PP se oponía. Es decir, que todavía están peleándonos por estos conceptos tan básicos y que la gente de 1812 tenía claros. Eso para que veáis hasta qué punto hemos llegado con la escuela al conflicto social. Bien, a partir de ese artículo, en primer lugar, la depuración de maestros no es solo del franquismo. En 1830, todos los maestros liberales, cuando vuelve Fernando VII del trienio, todos los maestros liberales van a ser expulsados o fusilados. Estoy hablando de 1830. En 1841 aparecen en los presupuestos partidas para escuelas. Estas primeras partidas siempre lo mismo: un maestro de latín, un maestro de leer y otro de escribir. Y en 1842 aparecen las primeras escuelas públicas en Aluces. En 1845 aparecen en los presupuestos partidas para maestros de primeras letras, ya no solamente de leer y de escribir, de primeras letras. Desde 1847 aparecen las primeras partidas en el ayuntamiento para escuela de niñas, 1847. Y como consecuencia de los planes de Pidal, desde 1848 aparecen en los presupuestos partidas para nuevas escuelas.
Aquí ya, con este plan Pilar, dividimos las escuelas en elementales y superiores y, por tanto, en la primera partida para escuelas superiores en Cartagena, y 2 elementales para Cartagena, una en La Palma de niños y otra de niñas, y también para Pozo Estrecho y Alumbres. En 1857 aparece la Ley Moyano. La Ley Moyano es la ley más importante que ha tenido la escuela española, prácticamente, yo diría que hasta la LOCSE. Y era que transformó verdaderamente la infancia española. Y hasta la de Villar Palasí no consiguió los objetivos totales, que era la escolarización total de los niños españoles, que se consigue, fijaros, casi al final del franquismo. Que todos los niños escolares estuvieran al 100% escolarizados. La ley Villar Palasí. Bien. La ley Moyano decía que el ayuntamiento tendría que tener gasto de personal, gasto de material, gasto de alquiler, gasto de mantenimiento y luego premios y subvenciones. En 1839 solamente el 3,68% de los gastos eran para escuelas. Otro hito importante en esta evolución que os estoy contando es el Concordato Eclesiástico de 1851. Os leo un artículo. Todas las escuelas podrán suprimirse. Sin saber leer y escribir, se puede ser un hombre, un buen padre de familia, un súbdito obediente, pacífico ciudadano, pero nada de eso será si le faltan los principios de la moral y si desconoce los deberes de la religión que prescribe. Por tanto, no pasa nada si se suprimen las escuelas con tal de que se enseñe la religión. Lo que decía el Concordato de 1851. Este Concordato va a marcar toda la legislación escolar posterior, y se introduce la religión como elemento base del currículo, del que todavía no nos hemos desprendido. Se va a exigir a los maestros una vida ejemplar y se va a vigilar qué opinan los maestros y todas las demás disciplinas. Bien, avanzo. Es importante que hacia 1870 sabéis que se crean las primeras escuelas de magisterio para la formación. Bien, los maestros son por carrera, se establecen las posiciones, se ascienden por antigüedad y mérito y demás. Se hacen los currículum. Avanzamos hacia 1800, digamos, 90 y tantos. Nos venimos acá. Aquí llega un maestro de Jumilla, Enrique Martínez Muñoz, que tiene ya un hermano en la escuela de Santa Lucía, que se llama Pascual, y los dos están en Cartagena. Estos dos maestros, sobre todo Enrique, ha viajado por Italia y ha visto las escuelas italianas, y no le gusta para nada lo que encuentra en Cartagena. Y en este momento también tiene hambre. Enrique entiende que la escuela tiene que cambiar. Y para eso coge todo lo que el ayuntamiento se gasta en escuelas de esta época y empieza a hacer cuentas. Y convence a algunos alcaldes de que lo que se gasta en escuelas es excesivo, que hay que gastarse más, menos seguramente, pero más. Y entonces empieza a hacer cálculos y a difundir que Cartagena tiene que tener escuelas. Es el momento adecuado. ¿Por qué? Porque hacia 1890 y tantos todavía Cartagena está en plena efervescencia minera y todavía Cartagena es una ciudad rica y todavía se oye la voz de los maestros, sobre todo de estos. Entonces empieza lo que Puig Campillo llama la campaña escolar, publicando en todos los periódicos de la ciudad y de la región artículos sobre la necesidad de establecer escuelas. Hasta este momento en Cartagena hay escuelas, sí, con el sistema que se llama mutuo. Pero ¿cómo eran las escuelas de Cartagena de la época? Habéis visto, paseando como yo, que Cartagena estaba, Enrique Martínez Muñoz decía que tenía un corsé que oprimía a la ciudad, y eran las murallas. Y por eso se derriban, entre otras razones. Si paseáis como yo por la ciudad, vemos que la mayoría de las casas
eran infectas. ¿Por qué? Porque la fachada eran 2 metros o 3, 20 o 30 metros en fila, muy estrechas, y las habitaciones se pasaban de una a otra. Bueno, en esas casas, muchas de esas casas es donde estaba la escuela, porque la casa coincidía, la casa del maestro coincidía con la escuela. O sea, no había un edificio de escuelas, sino que el maestro tenía la propia escuela en su casa. Con lo cual, si el maestro tenía, pues digamos, tuberculosis, todos los niños que iban a la escuela, antes o después, tenían tuberculosis. Si la mujer tenía tosferina, por decir 4 enfermedades así más contagiosas, todos los niños que iban a la escuela, y como entonces la asepsia todavía no estaba desarrollada y no se sabía cómo se comunicaban todas estas cosas, en este momento la mortalidad, ya hemos leído a Pocampillo, ¿verdad?, era tremenda. Por eso, con todos estos datos con los que Martínez Muñoz defiende la necesidad de hacer un edificio exclusivamente para escuelas, con un patio bien soleado y donde corriera el aire y los críos estuvieran solos. Por eso logra convencer a los alcaldes y se hace este edificio. Las escuelas estas, el maestro puede recibir hasta 200 alumnos, en fin. Los párvulos se mezclan con alumnos mayores. En las escuelas de adultos que establecen se pueden tener niños de hasta más a partir de 8 años, con lo cual se juntan con los maestros. Hay un primer intento en 1894 con el alcalde Vicente Molmeneu, que no se lleva a cabo, pero sí fructifican con el alcalde Mariano Sanz, al que convence. Y entonces es cuando los dos maestros con el alcalde logran que el ayuntamiento por primera vez decida hacer un edificio de escuelas y que será de escuelas graduadas. El tema de escuelas graduadas, ¿qué significa? Os he dicho antes que en este momento la casa del maestro es su escuela y ahí mezcla a todos los niños de distintas edades, con un sistema de enseñanza que se llamaba mutuo, que significaba que los niños más mayores, que sabían algo más, se encargaban en rodarles en grupos pequeñitos de los niños más pequeños o que sabían menos. Eso es el sistema mutuo. Y ese sistema ya no se aplicaba por ningún sitio de Europa, lo que se estaba estableciendo en la graduación. La graduación de la enseñanza en España no era desconocida, ya se sabía porque se aplicaba en algunas escuelas anejas de magisterio, en concreto en la escuela aneja de Murcia, aneja a la escuela de magisterio, pero nunca se había aplicado en ninguna institución pública municipal y exclusivamente docente independiente de las escuelas anejas. Y la decisión de Cartagena de construir una y con presupuesto municipal era la primera que se tomaba en España, porque hasta ese momento nadie había sido tan valiente, ningún ayuntamiento, de tomar una decisión de este tipo. Y la decisión se explica por la insistencia de Enrique Martínez Muñoz, de Martí Alpera, por la época floreciente de la ciudad y porque había alcaldes que escuchaban y que fueron receptivos a estas ideas. Por tanto, es cuando se dice a Rico Balarino, el arquitecto municipal, que prepare un proyecto. Y Rico Balarino consulta con los maestros. ¿Qué queréis hacer vosotros? Y nuestros maestros deciden, porque ellos han salido fuera, sobre todo Enrique Martínez Muñoz, ha estado por Italia, deciden hacer este edificio. La primera piedra la tenéis ahí, puesta en fotos, que la Asociación Escuela Graduada de Cartagena, de la que algunos de vosotros sois miembros, recuperamos en el año 2000, cuando hicimos el centenario. Para decorar este edificio vino García Alís, el primer ministro de Educación, porque en 1900 también se crea el Ministerio de Educación, y por tanto la primera piedra fue una fiesta social y se pone la primera piedra en el edificio. Sí, ahí tenéis a García Alís, al alcalde, y a las instituciones, y ahí tenéis la puesta de la primera piedra, y ahí tenemos los edificios de al lado que ya se han hecho. Fijaros hasta qué punto eran receptivos estos señores, que cuando se estaba haciendo el edificio
Enrique y al Martí Alpera dicen que necesitan más formación. Y el alcalde y la corporación le dicen, sin problemas, señores maestros, hablen con Cosío, de la Institución Libre de Enseñanza de Madrid, hablen con Cosío y establezcan un viaje por Europa a gastos pagados. Ustedes deciden dónde ir, qué ver, qué escuelas ver, tomen nota de lo que vean y me pasan la minuta que el ayuntamiento la paga. ¿Se imaginan? Estamos hablando de 1900, ¿eh? Y por tanto, estos dos maestros, Enrique Martí Alpera, Enrique Martínez Muñoz, se suben en su tren en Cartagena y se van por Europa durante 4 meses y están en Francia, están en Bélgica, están en Italia, están en Alemania y están viendo absolutamente todo lo de interés para cuando vengan y se inauguren estas escuelas, incorporar a ella todo lo mejor que se hacía en la Europa de la época. Todo lo que ven, todo lo que hacen, y son unos maestros espléndidos, porque yo siempre me he considerado incapaz de hacer lo que ellos hicieron, levantar planos, hacer cálculos, planos bien hechos, como arquitectos, bien dibujados, hacer números, hacer cuentas, hacer observaciones, copiar fichas, copiar materiales, es decir, hicieron una labor inmensa que luego, cuando vinieron a Cartagena, plasmaron en un libro que fue motivo de discordia entre los dos y que se llama Por las Escuelas de Europa, y que reeditamos la Asociación de Escuelas Graduadas en 1900 con motivo del centenario. Es un libro digno de leer, digno de revisar, porque mientras van viendo por Europa lo que ven, comparan con España. Y por ejemplo, en Suiza llegan a una escuela de niños anormales, como aquí en la época, y es un palacete del siglo XVIII magnífico. Y Enrique Martínez Muñoz y Alpera dice, esto en España seguramente sería para algún marqués o para algún rico hombre que lo usaría como pabellón de caza, y aquí lo usan para niños. O sea, fijaros, digo que el libro es de muchísimo interés para los que os guste el tema de la enseñanza. Bueno, pues se traen sus notas, se traen sus ideas y en 1903, en septiembre, se inaugura este edificio como escuela. Pero somos humanos. ¿Qué quiere decirse? Que el primer conflicto surge entre los dos porque los dos quieren ser directores de la escuela. Válgame el Señor. Entonces tuvieron que hacer 2 escuelas graduadas. Una para dirigirla Enrique y otra para dirigirlo Martí Alpera. Se hicieron 2 escuelas graduadas. Y entonces surgieron una gran cantidad de problemas. Hasta tal punto que Obdulio Moncada llegó a escribir al ministro: oiga usted, en España no hay un director escolar, no hay normas de claustro, o usted no hace una normativa sobre eso, o la hago yo, me da igual, pero hay que hacerla. ¿Quién va a ser el director de la escuela? ¿Cómo se reúnen los maestros? Porque esto es el concepto de revolución escolar. ¿Qué supone pasar de una escuela mutua, de una casa de un maestro, a un centro de estos? Y por eso se extendieron con cierta lentitud. Muy fácil. Imaginaos que el maestro en su casa es el dueño y señor, es el rey, contacta con todos los padres, dicta a qué hora entran, a qué hora salen, dicta qué se enseña, cuándo, cómo y dónde. Y coge al crío de pequeño, párvulos todavía no, y lo lleva hasta los 8 o 10 años que se incorpora. Una persona reconocida. El maestro que viene aquí, todos son conflictos. Primero, depende de un director. ¿Y eso es un director escolar? ¿Eso qué es? A la altura de la administración. ¿Eso qué es? ¿Quién lo nombra? ¿Cómo? ¿Con qué autoridad? ¿Qué ha hecho ese para no ser yo? Segundo, que me tengo que poner contigo de acuerdo para que te tengo que enseñar. Si yo todavía he decidido lo que tengo que enseñar. Que me tengo que poner de acuerdo contigo para salir al patio. Si yo lo saco cuando me da la gana, cuando los veo cansados. Que me tengo que poner de acuerdo contigo para que el padre este año venga contigo y al siguiente conmigo. ¿Eso qué es? Ya los padres los trato cuando quiero. Que me tengo que poner de acuerdo al abrir la puerta. Yo vengo cuando me da la gana. ¿Esto qué es? Es decir,
Entrar como maestro de sección de graduada era un problema para los maestros, pero era un problema legal. ¿Qué va a exigir? Lo primero que va a exigir es toda una normativa sobre la dirección escolar. ¿Quién nombra? ¿Cómo nombra? ¿Cuál es el currículum? ¿Con qué criterio? Es decir, se va a establecer lo que nosotros conocemos como escalafón en los funcionarios públicos. Decidir quién, cómo, cuándo y dónde. Y luego los baremos. Y cómo se elige. Por tanto, la dirección escolar como tal van a hacer aquí y por presión del alcalde, que va a decir, oiga usted, dice el ministro, y si no le hace usted me da igual, porque yo tengo un problema en mis escuelas graduadas por estos dos señores que las han hecho, que están bien preparados, que los dos quieren ser. Segundo problema, el tema del claustro. Hasta este momento no hay claustros escolares, no hay claustros docentes. Cada maestro es único en su escuela y dicta lo que quiere. Y ahora se hace necesario un claustro. ¿Para qué? Para determinar horarios, para determinar currículum, para decidir, mira, tú vas a enseñar del primer grado, sumar. Yo multiplicar, tú sumar, yo multiplicar y dividir. Y el que venga detrás, 3 grados, que sí. Porque hasta ahora yo hacía todo en la mutua. Este grupito de mi clase leía, sumaba, este multiplicaba y este dividía, no. Ahora, el tema de la multiplicación, déjamela tú. Tú encárgate de la suma. O el tema de la historia de España, tú haces esto, que yo voy a hacer lo otro. Es decir, que lo que estamos haciendo es coger el currículum y repartirlo. Y ponernos de acuerdo. Segundo conflicto, el tema del horario. Hasta este momento no había horario en la escuela. La mayoría de los niños entraban cuando los padres podían llevarlo. Y lo recogían cuando los padres lo recogían. Eso, si el niño por su cuenta no se iba y se venía o se quedaba por el camino. Por tanto, por primera vez hay un horario escolar a que atenerse. Lo de horario escolar, entre comillas, porque yo, como muchos saben, soy de pueblo, de Cuenca. Y yo me acuerdo que de niño, estamos hablando de los años 50, 60, todavía el horario escolar en el pueblo era relativo, porque cuando llegaba la primavera había que escarrar los campos, y entonces por la tarde no iba ningún niño más que el hijo del maestro, el hijo del boticario, el hijo del herrero y 2 más. Los demás iban todos al campo. A partir de mayo, los hijos de los campesinos no iban ninguno. No digo ya de los pastores. Todos los pastores por la mañana, si tenían que sacar al rebaño, con la dula tampoco iban. Quiero decir que el tema del horario escolar es un tema que siempre ha sido conflictivo, porque ha dependido en muchas ocasiones más de los padres y de las necesidades de la familia que de los niños y de la escuela. Ahora, en estas alturas ya del siglo XXI, liberar a la familia de la atención a los niños, el tema del horario escolar empieza a ser puramente escolar, pero porque los niños nos hemos liberado de ayudar y de trabajos domésticos o, de comillas, para los padres también era un problema la graduación de la enseñanza. ¿Por qué? Porque si la casa de la escuela estaba a mi lado y yo estaba acostumbrado a hablar con este maestro, este año contigo, al año que viene contigo, ¿esto qué es? Y yo siempre toda la vida de Dios hablaba con mi maestro. Por tanto, también era un problema. Todos esos problemas que trae la graduación de la enseñanza hicieron que se extendiera muy lentamente, repito, muy lentamente. Sin embargo, el hecho de que se hiciera este edificio, el hecho de que tuviera tanto éxito, fue porque la sociedad cartagenera de la época lo hizo y porque la sociedad, digamos, nacional fue consciente de que aquí se establecía la primera revolución importante en España, que se hace siempre empezando por la escuela y por los niños. Y aquí se empezó esa revolución. Ya todo el mundo sabe las palabras de Unamuno y porque lo habéis visto, y el periódico que se sacó como conmemoración de la primera piedra, El Eco de Cartagena, donde se recogen los textos
que escribieron todos los pedagogos ilustres, alabando que Cartagena fuera la primera ciudad de España que había decidido invertir en futuro, invertir en niños y invertir en educación. No quiero entreteneros mucho más porque me imagino que estáis cansados, sobre todo que estáis de pie. Termino diciendo dos cosas. Primera, el edificio ha pasado por numerosos avatares, fue colocado en tierra. Doña Antoñita fue la última directora. Cuando yo me incorporé al CEC, todavía saqué de aquí a Juan Manuel de Aro, ¿os acordáis alguno de él? Estaba aquí de maestro, fue de los últimos. Manuel García de Aro, Juan Manuel, fue de los últimos maestros que estuvieron en esta escuela. Yo tuve un José Ale. ¿Quién? Pero se lo va a maestro en la oposición, don José Ale. Sí, hubo muchos maestros, lo digo el último, que se cierra, fue de los años 80 cuando esto termina como escuela. Por desgracia, he estado buceando y tratando de investigar dónde fue todo el material que había aquí y no lo he logrado saber. Alguien dice que se metió en contenedores en la almacén general, está buscando en las bibliotecas, rastreando todo lo posible material escolar que había aquí. No he logrado sacar nada claro. ¿De qué año está hablando? Estoy hablando de 1984. Se empieza en 1985, estoy hablando del 84. No sé dónde está lo que se sacó de aquí para hacerle el arreglo después. No logra sacar. Y en segundo lugar, que este edificio, la Asociación de Escuelas Graduadas, de la que muchos habéis oído hablar y de la que soy uno de los responsables, estamos empeñados en que sea un museo escolar, porque pensamos que no hay en España ningún edificio tan emblemático como este para acumular material de enseñanza del siglo XX. Ninguno, por importante que sea. Y no hemos encontrado receptividad por parte de los poderes públicos. Y no me voy a explicitar nada más en este campo. Parece ser que ahora hay alguien que nos puede escuchar más atentamente y sé que se está barajando algún proyecto para el edificio. De cualquier manera, la recuperación que ha sido con fondos FEDER ha sido relativamente aceptable. Le ha dado otro diseño al edificio interior, por supuesto esta sala no estaba, la casa del conserje estaba estructurada, pero a la asociación nos vale y lo que queremos es que recupere o bien funciones docentes o de formación del profesorado o de edificio cultural, pudiendo acoger seguramente el legado de Carmen Conde y Antonio Olivera. Por tanto, yo solamente tengo que agradecer el interés que mostráis por conocer el tema de la infancia, del que no he hecho mucha referencia, porque espero en otra ocasión hablaros específicamente de la Casa del Niño y de lo que supone. Os doy las gracias por la atención de la